Un relay es un interruptor o switch operado electromagnéticamente. Los relays tienen dos partes. La primera, que es la bobina o inductor, y la segunda parte, que está hecha del interruptor o el switch. La segunda parte tiene tres pines. El contacto común, que es la parte mecánica del relay. El pin normalmente abierto, que es el que no conecta con el contacto común. Y el pin normalmente cerrado, que conecta con el contacto común. Esto, de forma simplificada, es lo que hay dentro de un relay. Si conectamos el inductor a una batería o fuente de poder, la corriente comienza a fluir por la bobina. Como les expliqué en el video sobre inductores, al principio el inductor se opone al cambio y se rodea de campos magnéticos. Estos campos magnéticos atraen el switch que está conectado al pin normalmente cerrado y lo conectan al pin normalmente abierto. Pero esto, ¿cómo nos puede ayudar a conectar un motor? Bueno, supongamos que conectamos la batería al relay. Los campos magnéticos mueven el switch al pin normalmente abierto y luego tenemos dos formas para conectar un motor. Para ambos ejemplos, el pin normalmente cerrado irá a tierra. La primera es conectando el contacto común a 5 voltios a una fuente de poder. Y luego, conectar el motor al pin normalmente abierto a una entrada y la otra entrada a tierra. Así cerramos el circuito y la corriente fluye a través del contacto común. Pasa por el pin normalmente abierto, luego por el motor y llega a tierra. La segunda forma es conectar el contacto común al motor, el pin comúnmente abierto a 5 voltios, y luego, cuando el switch esté cerrado, la corriente fluye a través del relay y luego por el motor. De esta forma, también cerramos el circuito y logramos encender el motor. Para controlar el movimiento del motor en ambos sentidos, es decir, en dirección de las agujas del reloj y en contra, vamos a usar la configuración del segundo ejemplo. El circuito es el siguiente. Lo primero que vamos a cambiar van a ser las baterías. En lugar de mantener el voltaje en el inductor fijo, lo vamos a controlar con unos switches, como en el segundo ejemplo. Vamos a conectar los pines normalmente abiertos a 5 voltios y los pines normalmente cerrados a tierra. Las entradas del motor las vamos a conectar a los pines comunes de los relays, para controlarlas individualmente con los switches. Si cerramos el switch de la izquierda, el inductor recibe corriente y se crean los campos magnéticos. Estos campos magnéticos atraen el switch del relay y cierran el circuito. La corriente fluye de la fuente de poder, pasa por el relay y el motor, pero como el otro relay aún no ha cambiado, la corriente fluye por el pin común y llega a tierra. Así conseguimos mover el motor en una dirección. Lo opuesto ocurre si en vez de presionar el switch de la izquierda, presionamos el de la derecha. La corriente fluye a través de la fuente de poder, pero esta vez desde el otro relay. Y como el de la izquierda no está activado, la corriente va directo a tierra. Así es como controlamos el motor para que vaya en la otra dirección. El circuito armado es el siguiente. Del lado izquierdo, tenemos los pines normalmente cerrados y el pin normalmente abierto de cada relay. Del otro lado, los dos pines del inductor que van a ser controlados por los botones y los pines comunes que van a controlar el motor cuando estos estén encendidos. Si presionamos este botón, el motor se mueve en dirección de las agujas del reloj. Recordemos que la corriente fluye desde este relay hasta el otro para luego llegar a tierra y cerrar el circuito. Si presionamos el otro botón, sucede lo opuesto y el motor se mueve en dirección contraria a las agujas del reloj. Si quieren estar seguros de que el circuito funciona o que al menos el relay está bien conectado, pueden escuchar que cuando el inductor activa el interruptor interno, este hace un sonido como de clic al cambiar de posición. Si se dan cuenta, en este circuito tenemos tres estados. Cuando los botones no hacen nada, como ahorita y el motor está inmóvil, cuando el motor se mueve a la derecha y cuando el motor se mueve a la izquierda. Pero ¿qué pasa si presionamos ambos switches al mismo tiempo?
La respuesta es que no sucede nada, porque el motor recibe voltaje de ambas entradas. Y aunque ahorita no salió humo o no se quemó el motor, si esto llega a pasar, es decir, que ambos switches estén presionados al mismo tiempo, esto puede llegar a dañar el motor. Al final de toda esta explicación, bueno, ¿por qué es que necesitamos usar relays para operar un motor? Bueno, primero porque estos están diseñados para operar en voltajes de hasta 250 voltios en corriente alterna y para manejar corrientes de 10 amperios. Además, controlar un motor DC requiere de una cantidad significativa de corriente. Veamos qué pasa si conectamos el motor al Arduino. Ok, de acuerdo, no es tan exagerado, pero si ustedes conectan un motor DC a un Arduino o a un microcontrolador, es muy posible que quemen esa madre. Esto es porque el Arduino y en general los microcontroladores no pueden dar tanta corriente como para operar un motor. He visto en otros tutoriales que para controlar un motor DC con el Arduino utilizan un transistor de por medio, siempre usando la fuente de poder del Arduino. Y aunque esto funcione, si el motor llega a jalar una cantidad significativa de corriente del transistor o del Arduino, entonces puede dañar ambos. Es por esto que es mejor usar un relay para controlar un motor, puesto que es más seguro y no hay problema si este necesita mucha corriente para poder operar. Hasta aquí el video de esta semana, espero que les haya gustado y por favor háganme la caridad, no conecten un motor a un Arduino o a un microcontrolador. Recuerden que si van a trabajar con un motor DC, siempre deben utilizar una fuente de poder alterna que cumpla con los requisitos para operar el motor. ¿Cuántos Arduinos se habrán quemado ya y cuántos estarán por quemarse por no tener en cuenta estos pequeños errores? Si te gustó el video, dale like y compartir y no olvides suscribirte para más contenido sobre electrónica.